Bien, a las 9:18 vamos a darle la bienvenida de inmediato al candidato a la presidencia por el Partido Morado, el señor Julio Guzmán, quien hace algunas semanas incluso estuvo contagiado de COVID, o sea, sabe perfectamente la circunstancia que además en primera persona le tocó vivir. La primera pregunta es, ¿está totalmente restablecido? ¿Cómo se siente? Bueno, en primer lugar, Mónica, Fernando, Carlos, muy buenos días y gracias por la invitación. Buenos días. La verdad es que estoy muy agradecido a Dios por haber pasado esto, porque no solo me dio a mí, sino también a mi esposa. Y la verdad es que es una situación muy compleja, muy difícil. A nosotros nos dio una versión moderada y solo con esa versión realmente la pasamos mal. Sientes un sentimiento de pérdida de control sobre tu vida, sobre lo que le va a pasar a tu familia, no sabes qué va a pasar mañana, sientes que tienes una incertidumbre increíble y ahí comienzas a priorizar lo que realmente es importante en la vida. Y lo primero es lo que piensas es en tus hijos. Pues ahora sí comprendo mucho mejor por qué tantos peruanos no están interesados en las elecciones. Porque no pueden pensar de acá a los próximos 2 meses si ni siquiera saben qué le va a pasar de acá a una semana. Yo creo que ser empático con la gente y comprenderlos y decirles, ¿no? Yo te entiendo, cuida a los tuyos y los políticos debemos de encargarnos del resto, es decir, de garantizar que esto no nos vuelva a pasar en el futuro y de tomar todas las precauciones para que estemos listos. Ese es el gran aprendizaje. A ver, Julio, le vamos a pedir unos segunditos porque tenemos un problema con la comunicación y estamos muy interesados, por supuesto, en entender perfectamente sus respuestas a nuestras preguntas. Además, es una entrevista que se le hace a un candidato presidencial después de que ha pasado por un proceso de recuperación con esta enfermedad y dentro de esta pandemia que está poniendo, pues, además, de manera extraordinaria, un desafío mucho más grandes para los que están compitiendo en este proceso electoral. Cuando lo tengamos listo, nos avisan para poder seguir conversando con el señor Julio Guzmán. No sé si tienen algún comentario que hacer antes de continuar. Sí, es importante escucharlo porque es uno de los pocos partidos que ha sido creado propiamente ya desde hace unos años, con la búsqueda de firmas, con un ideario, con una organización, es decir, que naturalmente han tomado todas las medidas para que no les pase lo mismo que le pasó en las elecciones pasadas, que fueron eliminados por razones vinculadas con esos procedimientos mal hechos, ¿no? Pero es curioso que, según la encuesta IEP, su partido Morado tiene una buena aceptación, figura entre los partidos más reconocidos, pero no tanto él, que es el candidato y el fundador de ese partido. Ciertamente, las encuestas, y eso es una de las preguntas, por supuesto, que vamos a hacer todavía, no lo pone en una fotografía expectante o en un nivel dentro de la fotografía esperanzadora para él. Me imagino que tiene algunas respuestas que ensayar y una de ellas, me imagino, también tiene que ver con lo que acaba de decir, que él entiende ahora por qué la gente no está conectada con el proceso electoral. A ver si lo escuchamos mejor, señor Guzmán. Sí, ahora sí, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, entonces, usted nos señalaba que una de las razones, y es lo que comentábamos hace un instante, por la que probablemente no esté en la foto más esperanzadora dentro de las encuestas es porque la gente está en otra. La gente está en medio de esta pandemia, pero evidentemente eso no va a cambiar el 11 de abril. Mire, lo importante acá es, primero, empatizar con la gente y trabajar seriamente en ideas y propuestas que puedan resolver nuestros problemas. Esa es nuestra preocupación ahora, ser lo más responsables, elegir a gente idónea para el Congreso, proponer cosas que se puedan hacer y a que la gente les importe, y eso es en realidad lo que a mí en lo personal me preocupa. Cuando a uno le va mal o le va bien, son distracciones, te hacen tanto daño las críticas como los halagos, entonces, porque pierdes focalización. Y nuestra focalización ahorita es hacer propuestas, como por ejemplo la siguiente. Nosotros estamos prometiendo que si los peruanos nos dan su confianza, vamos a vacunar a toda la población adulta al 31 de diciembre. Ya tenemos un equipo y tenemos un plan para poder hacerlo. Sí. Otra idea... Pero a ver, en ese plan, díganos la diferencia que habría en ese plan con lo que hoy se está haciendo.
Disculpe, no le escuché bien la pregunta. La pregunta es, en ese sentido, porque usted está prometiendo que va a vacunar a todos los adultos mayores de agosto a diciembre, pero las herramientas que hoy se están utilizando, ¿cuál sería la diferencia con la que ustedes utilizarían? Bien, hay 5 elementos que hay que ajustar o cambiar. Lo primero es la organización del equipo, del proceso de vacunación. Necesitamos una autoridad como un SAR de las vacunas, que tenga una autoridad vinculante, que el día de hoy no existe. Hoy día tenemos un secretario técnico que coordina, pero no tiene ningún tipo de autoridad formal sobre todas las entidades que tienen que involucrarse en el proceso de vacunación. Por eso es que tenemos todas las descoordinaciones entre salud, el MINSA y otras entidades del Estado. Eso es lo primero. Segundo, necesitamos urgente crear un comité de científicos que asesore al presidente de forma permanente, un comité que esté adscrito a la presidencia y que le pueda dar información no solo sobre el proceso, sino también sobre las variantes del virus que se vienen y cómo podemos avanzar. Otro elemento es identificar todos los puntos, los espacios geográficos en donde la vacunación se va a dar. Y para eso vamos a utilizar la red de postas médicas. Tenemos en el Perú 1.600, en donde las vamos a priorizar de acuerdo a niveles de necesidades básicas y también de densidad poblacional. Eso se hace a través de los mapas georreferenciados. Y otro tema que hay que ver es la gente, porque tú puedes tener las postas médicas, pero el personal que lo haga, pues vamos a priorizar el trabajo de las enfermeras y los enfermeros, pero lo vamos a complementar con un llamado patriótico a todos los estudiantes de las carreras afines de los últimos 2 años. Hemos calculado que hay unos 15.000. Estamos comprendiendo que usted dispone de un plan general de vacunación, pero si las cosas son así, ¿cómo interpreta usted de que su posición hay poco respaldo en algunas regiones de nuestro país más que en otras? Porque su apoyo en Lima es relativamente alto, pero es sobre todo en el centro y en el oriente del Perú, en donde su intención de voto, según, repito, la encuesta hecha por el IEP, sigue siendo baja. Es un reto que nosotros tenemos que asumir. Hay varias explicaciones. La primera es que nosotros cancelamos nuestras actividades presenciales hace varias semanas, inclusive mucho antes de que yo me contagiara del virus. Y lo hicimos porque queríamos dar una señal de cómo respetar los protocolos y asegurarnos que no contribuyamos a un proceso de contagio. Eso nos ha afectado bastante. Lo otro también importante fue mi propia enfermedad. No solo me contagié yo, sino también nuestra vicepresidenta, nuestra candidata a la vicepresidencia, Flor Pablo. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es vamos a enfatizar justamente esos espacios en las regiones para que se escuche nuestra voz, porque tenemos propuestas muy buenas, como por ejemplo la que voy a mencionar ahora, que es, nosotros estamos proponiendo darle un paquete de beca 18 integral a todos los hijos de los funcionarios que han caído en primera línea, enfermeras, médicos, policías, miembros de las Fuerzas Armadas. Yo estoy seguro que todos nosotros, en nuestro último suspiro de vida, en lo que vamos a atender en nuestra mente son nuestros hijos y qué les va a pasar a ellos en el futuro. Y me parece que un reconocimiento a ese trabajo es que el Estado por lo menos garantice el futuro de sus hijos. Estas propuestas debemos hacerlas más conocidas. Debemos hacer más conocido, por ejemplo, que el Partido Morado ha decidido que el sector agrícola va a ser el sector económico más importante en los próximos 5 años. La pequeña, la mediana y la gran agricultura. Y tenemos un equipo técnico liderado por gente que ha estado en el sector muchos años y que está desarrollando todo un plan para poder identificar esas acciones. Es decir, en las regiones hay mucho que decir, pero necesitamos tener esos canales y ese acercamiento a la gente. Un proceso electoral como este dificulta y restringe mucho eso, pero estamos haciendo los mayores esfuerzos y obviamente estoy yo con toda la esperanza que conforme pasen las semanas, más peruanos se enteren de nuestras propuestas, de nuestra seriedad, de nuestra responsabilidad, porque lo que vamos a enfrentar este año y los que se vienen
es una situación muy compleja, sí, muy difícil. Obviamente, no señor Guzmán, vamos a ir a una pausa, porque tenemos que ir a titulares de esta hora. Por supuesto, hay más preguntas que hacer, no solamente sobre el proceso electoral en sí, sino la coyuntura y lo que ha impactado en relación a lo que se ha sabido en las últimas 24 horas sobre el tema del expresidente Vizcarra, y también la vinculación del Partido Morado finalmente con el gobierno, que también es una percepción que pueda tener la gente, más allá. Presidencia de la República por el Partido Morado, Julio Guzmán. Señor Guzmán, quería yo preguntarle sobre el hecho que ha generado una tremenda polémica en torno a la situación del expresidente Martín Vizcarra y su participación en los ensayos de la vacuna de Sinopharm. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cree que hay indicios serios de que hubo un aprovechamiento indebido del cargo de parte del señor Vizcarra, que en ese entonces era presidente de la República, para recibir tanto él como su esposa la vacuna? Carlos, a mí me parece un caso bastante grave. Sería muy lamentable que podamos comprobar que el presidente aprovechó su cargo para poder beneficiarse. Pero también no tenemos que perder de vista que igual de grave es la actitud del Congreso. ¿En qué sentido? Comenzando a sabotear y manchar el proceso de vacunación. Ayer el Congreso ha tenido a 3 ministros durante casi 3 horas haciéndoles preguntas absurdas. Entonces, hay que ser muy equilibrado en esto. Necesitamos saber la verdad sobre el expresidente Vizcarra. Sería lamentable que se haya aprovechado de su cargo, pero no tenemos que dejar de lado la actitud criminal de la mayoría del Congreso, que al sabotear el proceso de vacunación está haciendo que más peruanos se mueran todos los días. ¿En qué sentido está saboteando el proceso de vacunación? Disculpe. ¿Perdón? ¿En qué sentido está saboteando el proceso de vacunación el Congreso? Yo he trabajado en el Estado y conozco cuál es su dinámica. Cuando los ministros están ocupados en otras cosas, no pueden tomar decisiones. Los funcionarios públicos, lamentablemente, tienen tanto miedo que siempre tienen que asegurarse que las decisiones de los ministros, de los viceministros, sean efectivamente dadas en su momento. Cuando tú tienes a un ministro que está perdiendo el tiempo en el Congreso, no para resolver preguntas legítimas, sino para hacer un show político, entonces eso es lo que retrasa las decisiones. Muchos ministros están involucrados en participar y contribuir con el proceso de vacunación. Sí. Y eso no puede ocurrir. Ahora, en ese sentido, señor Guzmán, de acuerdo que la distracción de los ministros no puede darse, porque evidentemente estamos en una situación de absoluta emergencia y de desastre, pero sí hay explicaciones que dar. Y una de las explicaciones las tiene que dar incluso la ministra de Salud, que ha sido parte del gabinete anterior, donde se habría producido esta circunstancia, y ahora sigue, más allá de que conociera o no. En los dos aspectos, digamos, el sentido de una fiscalización del hecho es una necesidad también, una urgencia también. Estoy totalmente de acuerdo y por eso mencionaba que acá tenemos que mantener la perspectiva. Ambas cosas son importantes que tengamos en mente y por esa razón la ministra tiene que dar explicaciones, pero lo que no podemos permitir es que el Congreso se aproveche de esta situación que va más allá de buscar la información que todos los peruanos queremos saber y que intente mancillar un proceso de vacunación que es tan importante para nosotros. O sea, ellos no aprenden y los obstáculos que están poniendo y los retrasos que están ocasionando cuestan vidas peruanas. Y eso es criminal, eso hasta es traición a la patria. O sea, el día de hoy decenas de peruanos están falleciendo y conforme pongamos más vacunas vamos a darle mucho más tranquilidad. Yo en realidad tengo mucha esperanza ahora. Ya mañana llegan 700,000 vacunas adicionales. The Economist, que es una revista británica, ha publicado hace 2 días que el Perú es uno de los países en el mundo que más vacunas aseguradas tiene y primer lugar en la región. Entonces, sí. En contraste de lo que salió en la misma revista hace poco, que decía que las vacunas y la vacunación se iba a dar recién en el 2022. Sí, claro. Bueno, esas eran las cifras, digamos, últimas, pero nosotros, de acuerdo a los cálculos que estamos haciendo, podemos hacerlo al 31 de diciembre. ¿Cuál es la explicación? La explicación es muy sencilla. Se calcula para el 2022 si es que toda la parte operativa se mantiene tal cual. Entonces yo puedo hacer una proyección y la proyección da que para mediados del 2022, si no cambiamos nada,
lo podemos hacer para esa fecha? Bueno, la propuesta del Partido Morado es hacer esos cambios en 5 diferentes dimensiones para poder agilizar el proceso y tengamos al 31 de diciembre toda la población adulta vacunada. Esto lo tenemos. Ojalá que así sea, señor Guzmán. Quería preguntarle sobre otro tema que ha dado lugar a muchas disputas estos últimos días y que tiene que ver con el comportamiento del Jurado Nacional de Elecciones, al cual ha sido sometida naturalmente la cancelación de la candidatura del que está primero en las intenciones de voto, Forsyth. Usted sufrió de ese reglamentarismo en las elecciones pasadas del año 16. Quisiera, por eso, en vista de la experiencia que se ha formado, que nos dé su opinión sobre el comportamiento del Jurado Nacional de Elecciones y los órganos jurisdiccionales subalternos a él. No me parece bien que se excluya al señor Forsyth. Debe haber una reforma en las normas electorales, porque no se debería de privar de la participación privada, de la participación política. Los peruanos tienen que decidir en las urnas sobre la base de ideas, propuestas. A mí me pasó. A nosotros nos excluyeron en el 2016 por una cuestión absurda, un error administrativo que ameritaba una sanción, pero no una exclusión. Entonces, recordemos que el día de hoy hay un caso en la Fiscalía que tienen a un colaborador eficaz que ha dado información sobre qué funcionarios fueron corrompidos y quién entregó el dinero justamente para que nos excluyeran a nosotros. Yo sé lo que eso significa, y la verdad es que yo he sido muy crítico con el señor Forsyth, en el hecho que no está preparado, que no tiene equipos, pero lo que no se puede hacer es apoyar un proceso de exclusión contra un candidato como esto. Eso no puede ser, porque el día de hoy queremos una democracia en donde tengamos una participación política mucho más ampliada. Y eso supone que los candidatos y los partidos políticos tenemos que decir algo al respecto y no quedarnos callados. Esa nueva generación de políticos es la que va a hacer la vida mejor para los peruanos. El señor Forsyth no debería de ser excluido, debería de continuar en carrera, y más bien, lo que yo le pediría al señor Forsyth es más bien que presente propuestas, que no se quede mudo, que dé ideas, que convenza a los peruanos que puede enfrentar una de las situaciones, una de las crisis más graves en toda nuestra historia, y que nos demuestre que tiene esa capacidad, pero no sobre la base de una exclusión. No. Señor Guzmán, en esta situación de baja de su candidatura en las encuestas, ¿cree usted que está influyendo esta especie de etiqueta que hay de que tenemos un gobierno, morado? Porque evidentemente los pasivos del gobierno se trasladarían justamente al partido y a la candidatura de usted. ¿Por qué es tan difícil quitarse esa etiqueta de gobierno morado? Yo entiendo la percepción de la gente y la idea de la gente, porque puede parecer sentido común. Es decir, hay un presidente que ha sido fundador de un partido, que ha sido miembro de la plancha presidencial de un partido. Entonces yo comprendo que exista esa idea en los peruanos, en la gente. Pero al mismo tiempo, también quiero recordarles a todos los peruanos que la situación que estamos viviendo el día de hoy no es responsabilidad del señor Guzmán ni del señor Sagasti. Esto más bien fue resultado de una crisis política desatada por 105 golpistas que quisieron vacar al presidente, y donde la única salida política era designar a un congresista morado, porque era la única bancada que votó en bloque en contra de la vacancia. Entonces también tenemos que recordar que también fueron 130 congresistas que deciden que sea el señor Sagasti, ¿no? Porque entendieron que era la alternativa que iba a tener menos resistencia. O sea, tampoco es de una votación popular, ¿no? Perdón, Mónica, no le escuché bien la pregunta. No, la pregunta, más que pregunta, es una reflexión. Lo que usted dice, sí, efectivamente 105 congresistas golpistas que provocaron una situación de inestabilidad, pero por otro lado, quienes han colocado al señor Sagasti en Palacio de Gobierno, siendo fundador del Partido Morado y todo lo que usted señala, son 130 congresistas. O sea, es exacto, que no tiene una representación popular, a eso voy. Por supuesto, es una situación muy compleja y muy difícil, y exactamente por lo que usted menciona, yo más bien quiero resaltar el trabajo de gestión del presidente Sagasti, porque a pesar de eso, a pesar de tener una mayoría congresal adversaria, a pesar de no haber sido elegido democráticamente y en medio de una crisis tremenda, está haciendo los mayores esfuerzos para cumplir su promesa y su palabra. Entonces, yo quiero destacar esto, que él está trabajando en un escenario completamente adverso,
Y a pesar de eso, está haciendo lo mejor. El presidente Sagasti es una persona honesta, es una persona que lo único que quiere es que los peruanos vivan mejor. Y al margen de la independencia que nosotros nos hemos prometido y que estamos cumpliendo, yo comprendo que la gente piense eso, lo entiendo, y es algo inevitable con lo que nosotros los morados tenemos que seguir trabajando en esta campaña electoral. O sea, lo entiende como mochila electoral, pero también por otro lado hay que hacer una evaluación de qué está pasando con el propio candidato del Partido Morado, que es usted, que efectivamente hay una diferencia entre la aceptación del mismo partido, eventualmente, y la del candidato. Pero en todo caso tendremos la oportunidad de seguir conversando, señor Guzmán. Yo creo que es importante, además, conocer y contrastar los planes de gobierno y las herramientas que tiene cada uno de estas inscripciones electorales y partidos para responder a las necesidades del país, que son enormes. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Ampliación de Noticias. Muy amable. Pausa y volvemos.